Lo que dijeron. Lo que significa. ¿Y por qué importa? Soy Rubén. Soy Pasten. Yo soy Carol y esto es Traductor Guinda. Hoy, como todos los martes, hubo muchísima información en nuestra conferencia de prensa y queremos compartirla con ustedes. Pero primero, familia, tenemos que hablar. Después de una participación histórica de nuestra selección mexicana, lamentablemente termina el sueño en un partido muy bueno, para mí el mejor partido del Mundial y para muchísimas personas. El propio entrenador de Inglaterra dijo que esto se sintió más como una final que como un partido eliminatoria. Y hay que destacar que México hizo una participación histórica, una fase de grupos histórica, rompió la racha que habíamos comentado por más de 40 años, no le había podido ganar un equipo en eliminatoria directa del Mundial, y finalmente pasó, y aunque no somos campeones aquí en México, nos quedamos con mucha esperanza para lo que viene. Claro que sí, el histórico quinto partido. No, y la verdad es que todos vivimos el fútbol, las familias mexicanas lo disfrutaron. Creo que fue una selección a la cual hay que agradecerle muchísimo, se disfrutó, se vivió y que de la mano de nuestro gobierno pudo ser un momento increíble. Muchas personas salieron a festejar al Ángel, a diferentes espacios públicos de todo el país y eso queda en nuestros corazones y pues ya veremos cómo nos va en el siguiente mundial, pero muchas felicidades a la selección por lo que hizo. La fiesta no termina, continúa el mundial, entonces estamos al pendiente. No, y ya anda sonando incluso que por ahí va a salir la posibilidad de que México en el 2038 sea nuevamente sede para el Mundial. Ojalá. Falta todavía un ratito. Pero esperamos verlos por ahí todavía en el 2038. Y empezando con las noticias que escuchamos de nuestra presidenta, este 2026 se cumplen 20 años del fraude electoral que el país vivió en 2006, pues con nuestro expresidente Felipe Calderón, y nos hicieron un análisis muy breve y muy conciso de qué es lo que se vivió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que se vivió con Felipe Calderón. Claro que sí, es un contraste muy amplio, porque mientras un usurpador de la presidencia dejó a 15 millones de personas en la pobreza, Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación sacó a más de 13 millones de ella. Y sobre todo valdría la pena que recapituláramos qué sería de México hoy si no hubiéramos tenido ese gobierno de Felipe Calderón, que en el 2006 hubiera reconocido el triunfo legítimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2012, 2018 y ahora en 2024, gobernara Morena, gobernara la Cuarta Transformación. ¿Dónde estaríamos y cuántas vidas se hubieran salvado en ese momento? No, y no solo serían 8 años, sería toda una vida en donde los más pobres hubieran sido los más beneficiados, donde el pueblo hubiera tenido la voz y el mando de este país y hubiera sido totalmente diferente y pues... Claro que sí, y es que hablar de cifras es fácil, pero la verdad es un cambio que afecta la vida de millones de personas. Porque mientras el salario mínimo con el usurpador era tan solo de 13 pesos el salario mínimo, para Andrés Manuel López Obrador pasó de 88 pesos a 248. Un cambio verdaderamente en el bolsillo de las familias. No, y sobre todo destacar también el tema de la violencia. Hay que recordar que cuando llega Felipe Calderón, busca legitimarse y lanza esta guerra tonta, lanza esta guerra insensata contra el narcotráfico, con un propio colaborador del narcotráfico en el gobierno, que fue García Luna, que fue el propio causante de tantas muertes en México. Y cómo el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno ahora de la doctora Claudia, cambia la estrategia y dice, vamos a dejar de agredirnos entre mexicanos y vamos a atender las causas sociales. Claro que sí, y es que además, con Enrique Peña Nieto, usted recuerda ese avión presidencial, no lo compró él usó, pero lo compró verdaderamente Felipe Calderón. Y es que acá es bien importante el tener conciencia histórica de lo que hemos vivido, porque a veces para nosotros como chavos es muy fácil caer en las noticias que vemos en redes sociales, porque antes estábamos mejor y antes vivíamos mejores cosas, nosotros estábamos más chiquitos, pero eso no significa que olvidemos todo lo que pasó, toda la violencia que sufrimos, todo el desajuste económico que hubo en el país y que la verdad es que, bueno, hoy en la conferencia se hizo un top 10 cosas que nos hubiéramos evitado si el sexenio de Felipe Calderón y pues de toda la oposición no hubiera estado en el país y pues salieron a relucir cosas que lo que comentan, o sea, incluso cosas como lo de la guardería ABC, como el tema del salario mínimo, lo de García Luna, que bueno, el tiempo dio la razón y hoy dónde está García Luna, todo el proceso que pasó, pues ese top 10 cosas creo que es importante que todos lo tengamos presente y que como jóvenes nos informemos de qué es lo que los sexenios anteriores le han hecho al país y que no hablemos solo por lo que creamos. Es importante ser críticos con el partido y con todo lo que pasa, pero no olvidar lo que pasó. Y sobre todo tener cuidado, como bien comenta Carol, con el tema de este avance temporal, porque la verdad es que no podemos recordar las cosas tan claras. Y yo sobre todo he visto muchas redes sociales, en TikTok, en Instagram,
que salen videos donde salen políticos del PAN o del PRI muy vestidos formalmente, con trajes que seguramente costaban la millonada, y los alaban y dicen que los extrañan, pero para hablar de estadísticas y de bienestar y de hablar de la realidad, ahí sí ya no hablan, porque podrían verse muy bien, podrían verse muy formales, pero en la práctica dejaron un país en las ruinas. Claro que sí, y un país también lleno de despidos, ya que recordemos que fue cuando cierra la CFE, justamente con 40,000 trabajadores sin empleo. Y ni hablar de cuánto dinero se robaron y cosas que hicieron. Por ejemplo, está la Suavicrema gigante, mejor conocida como la Estela de Luz, que se gastaron millones en una estatua que ni tiene chiste y está ahí sobre Avenida Paseo de la Reforma, ni hablar de lo que fue la pared que iba a ser la supuesta refinería, que literal es un muro que también costó millones. Y bueno, o sea, tanto de ese tipo de cosas. El gobierno neoliberal se encarga siempre de crear obras que nunca termina y de vender humo meramente. Pero además existía un abandono institucional hacia el sur y una criminalización hacia los jóvenes, porque mientras ahora tenemos refinerías y un tren Maya, en esos momentos no pudieron construir ni una barda. ¿No? Y sobre todo destacar el cambio de enfoque, porque bien lo menciona Pastel. No es lo mismo que tu gobierno te vea a ti como joven, como una amenaza, como un riesgo, que te vea como el futuro del país, como lo ahora ve la doctora Claudia en su momento, Andrés Manuel, a las juventudes. Y hablando de eso, les queremos extender una invitación. Por aquí les vamos a poner un flyer en la edición. Es una invitación que está haciendo la Secretaría de Jóvenes. Mi canción voy a poner eso. Edición, edición. Bueno, por aquí va a aparecer la convocatoria que les vamos a compartir. Esta convocatoria nos la extiende en primer lugar nuestra presidenta, Ariadna Montiel, y también nuestro compañero secretario de Jóvenes, Aarón García. ¿En qué consiste esta convocatoria? Y les platicamos porque ya fuimos partícipes de la edición de la circunscripción a la que pertenece la Ciudad de México. La verdad es que son campamentos increíbles, espacios donde las juventudes, además de conocer a más jóvenes que piensan igual o que pueden llegar a sentir que no encajan, ¿no? Porque luego pasa un poquito que uno como joven no sabe a dónde ir porque escucha mucho de un partido, escucha de otro. Bueno, estos espacios sirven para conocer, identificar, formarte políticamente, pero desde otra perspectiva, desde otro ambiente. Entonces, esta invitación es para los compas de la quinta circunscripción, que es Estado de México, Michoacán. ¿Para qué van a venir los estados que son? Y que ustedes puedan inscribirse. Tienen que mandar una carta motivos, van a ser 3 días donde conviven, escuchan, se forman y además pues viven en otra historia, la verdad. Porque recordemos que sin formación no hay transformación y esta vez la sede va a ser en el Estado de México. Las bases ya se encuentran en las plataformas de Morena. Y la verdad es que yo, y justo Rubén lo dijo, anímense, es algo que nosotros ya vivimos, una experiencia inolvidable. Conoces gente increíble, te diviertes muchísimo. Hubo por ahí varios juegos, dinámicas y actividades que pues neta te hacen vivir esta experiencia y sentir que la política no es tan cuadrada. Entonces ahí les recomendamos mucho que si son de alguno de estos estados se inscriban. Y lleven café. Y bueno, además no podemos olvidar y dejar en vano, pues que se ha hecho todo un proceso de asambleas en defensa de la soberanía, como les hemos venido contando, que se siguen haciendo, tienen que seguir funcionando y que ustedes tienen que seguir participando en estos espacios donde uno aprende qué es la soberanía, por qué es importante defenderla y llevar este tipo de temas que se escuchan en la conferencia a las calles. Claro que sí, y es que es muy importante, como mencionas, incluir estos temas en las asambleas de la soberanía, porque a veces como ciudadano se te olvida que ha hecho mal el gobierno liberal, neoliberal por los mexicanos. Y una forma de hacerlo es tocando el territorio, como lo ha hecho siempre la Cuarta Transformación. Y otro tema bien importante también es el tema de la cohesión, porque a pesar de que somos un partido político, también somos un movimiento social. Y algo que está pasando bien importante en todo el mundo es que la derecha se está organizando a nivel internacional. Se habla ya de fuertes injerencias en los procesos electorales, en el caso de Colombia, vienen las elecciones de Brasil próximamente, y pues por ahí se vislumbra que en México también quiere haber una cierta infiltración, cierta cuestión de pues de quitarle la voluntad al pueblo mexicano de decidir qué es lo que quiere. Entonces es bien importante que, como comenta Paste y como comenta Caron, sigámonos organizando no solo en México, sino en todos los espacios del mundo que podamos ir. Y por ahí le cuestionaron a nuestra presidenta Ariadna que por qué se reunía con espacios o con movimientos que no pertenecían necesariamente al partido y justo Rubén dio la respuesta. Es bien importante seguir organizándonos desde los espacios que existan de la izquierda porque la derecha cada vez toma más fuerza de formas mediáticas que no podemos permitir y nosotros como jóvenes tenemos la obligación y la responsabilidad de ponerle un alto a esta situación. La derecha está avanzando en Latinoamérica, lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú. Próximamente no queremos que suceda ni en Brasil ni acá en México, que siguen siendo
pues amplios de la izquierda muy fuertes. Entonces, pues es importante reunirnos, organizarnos, porque Claro que sí, es importante organizarnos porque no nos vayamos tan lejos. En Chihuahua se ha dado casos de increcismo por parte de instancias internacionales de derecha que únicamente buscan balcanizar nuestro país. Entonces, no demos pie a ello, organicémonos, vayamos a las asambleas de la soberanía y vayamos a los campamentos de Morena para jóvenes. Sí, seamos conscientes del momento histórico en el que nos encontramos. Aprovechemos que no somos oposición porque al movimiento le costó muchísimo llegar al gobierno, llegar a ser la parte creativa del país. Y pues no aflojemos, no nos confiemos, no dejemos que nos quiten ese espacio porque realmente está haciendo un muy buen trabajo. y justo lo dije hace rato, lo vuelvo a decir, es importante tener memoria histórica para eso, justo para entender que la izquierda ha dado mucho al país y que nos costó años de lucha y que la izquierda ha luchado por los derechos que hoy tenemos y la derecha no nos los ha dado. O sea, no podemos fingir. Y es por eso que la siguiente semana viene otro roast haciendo memoria histórica. ¿Por qué? Porque justo se le cuestionaba otra vez a la presidenta por qué no hablaban del gobierno de Enrique Peña Nieto y si hablaban de Calderón, de Fox y que si existía un pacto secreto, como un pacto de silencio respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto y no lo existe, no lo hay, es mentira. La verdad es que todos sabemos todo lo que hizo Enrique Peña Nieto y que era un presidente, la verdad. Pues sí, Por eso pues ahí que les platicaremos la próxima semana qué tal con la nueva información. Ya acabó el mundial, pero bueno, para México al menos sigamos viendo cómo le van las demás elecciones. El día de hoy Pasten estaba muy enojado porque Argentina calificó, le va a tocar por ahí eliminar a Colombia, pero le seguimos platicando en los siguientes días. Colombia es ahora el bastión de Latinoamérica en este mundial, entonces no seamos pesimistas como Rubén. Y pues nos vemos la siguiente semana con más noticias, con más rosteos, con más top 10 cosas que suceden y escuchemos a nuestra presidenta y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.